Buenas noches, mi nombre es Katherine Mena y les vengo a contar mi testimonio de cómo yo llegué aquí al Ministerio Apostólico Reino de Dios y es que básicamente Dios hizo un milagro grande en mi vida. Sucede que yo a los 16 años ingresé a la universidad y tenía todo un proyecto de vida yo ya trazado. Yo me esforcé mucho y creía siempre que con mi esfuerzo y con mi sacrificio y con mis desvelos yo podía conseguir todo lo que me proponía en la vida, porque así me lo habían enseñado y aún así yo veía que este ritmo de vida del mundo funcionaba. Y es como yo llegué a los 16 años a ingresar a la universidad y tener ya una vida planeada. A los 22 años tenía que acabar la universidad y luego tener que trabajar unos 5 años más y luego formar mi propia empresa. Y esa era mi vida planeada para mí. Pero sucede que a los 19 años, a la mitad de mi carrera, todo mi mundo se derrumbó. Y es que de un momento a otro empezaron a llegar a mi vida lo que los médicos llaman estrés, lo que los médicos llaman ansiedad, pero realmente ahora sé que eran ataques del enemigo a mi mente que venían de toda índole, tratando de confundirme, tratando de hacerle perder el sentido a las cosas que normalmente tenían sentido, como amar a mis padres, como ir a estudiar, como ingerir un alimento. De pronto todo se me hacía confuso en mi mente y no entendía el por qué hacía cada cosa, y aún el levantarme de mi cama era una lucha porque mi mente siempre me cuestionaba por qué te tienes que levantar, por qué tienes que vivir, por qué tienes que creer en Dios, por qué si Dios existe o no existe y si todo este mundo es verdad o no es verdad. Y yo viví lo que se llama un tiempo de opresión mental muy fuerte, y pasaba un año y yo decía, Dios mío, esto va a acabar. Pasaba otro año y yo decía, este año va a ser el último. Pasaba otro año más y yo decía, este año va a ser el último, hasta que hay un momento en que los pensamientos eran tan fuertes que yo ya no podía ni siquiera viajar, yo no podía comportarme como una persona normal. Yo tenía que estar prácticamente encerrada en mi casa, porque de pronto si estaba en la calle me podían venir pensamientos como mata a alguien, mata a tu mamá. De pronto en mi mente alguien hablaba y me decía, ¿por qué no matas a tu primita? Cuando las estaba llevando al jardín a mis primitas, recuerdo que venían pensamientos y me decía, ¿por qué no las avientas a la pista? ¿O por qué no les haces daño? ¿O por qué no agarras el agua caliente con el que estás sirviendo ahorita y les tiras en la cara? Y yo tenía que día a día luchar con ese tipo de pensamientos, y llegó un momento en que le dije, Dios mío, mejor me muero, porque si existe realmente el infierno, entonces mejor me voy ahí de una vez, porque vivir así, de esta manera, es vivir en el infierno prácticamente. Mi mamá, yo recuerdo que no sabía qué hacer y me llevó al Arco Herrera, porque era el único lugar que yo tenía donde yo me podía tratar, donde ella creía que me podían ayudar, y yo me atendía ahí ambulatoriamente por un lapso aproximado de 2 a 3 años, pero las pastillas realmente no surtían efecto en mí. Yo desde niña había conocido a Dios, pero no sabía del poder sobrenatural de Dios en mi vida. Y yo no quise más tomar esas pastillas. Yo dije, realmente Dios existe y realmente Dios me tiene que sacar de esta situación. Y fue el momento cuando yo busqué desesperadamente, y un día recuerdo que agarré un cuchillo de mi cocina y agarré y le dije a Dios, Dios, si tú no me sacas de esta situación, yo me mato. Recuerdo que mi mamá estaba ahí detrás mío temiendo de que yo atente contra mi salud o que me llegue a matar. Y yo recuerdo que yo solté el cuchillo y me puse a llorar y le dije, mamá, aunque yo pueda amenazarle a Dios, yo jamás voy a poder realmente ni blasfemar contra Él, porque yo sé que Dios es bueno. En medio de todo esto yo sé que Dios es bueno y yo sé que Dios me va a ayudar. Recuerdo que después de eso yo fui a mi cuarto un día y lloré tanto y le pedí tanto a Dios y le dije, Señor, yo sé que tú me vas a mandar una persona que me va a ayudar y me va a sacar de esta situación. Y así fue. Dios me trajo a una líder que me presentó lo que es el reino de Dios. Después de 7 años de vivir una vida que no era vida, que yo no se la deseo a nadie, de vivir una vida de tormentos, de vivir una vida en la que ya no podía realmente vivir, en la que ya no sabía si las personas que estaban a mi costado eran reales, que todo se desvanecía en mi mente. Vivir prácticamente siendo una chica joven, pero a la vez que se le iba realmente los pensamientos, que se le iban realmente todo el sentido, ya no era una persona cuerda. Y cuando me presenta esta líder, el Ministerio Apostólico Reino de Dios, y me dice el poder sobrenatural que Dios tiene en la liberación, yo dije, yo quiero eso. Y aunque hubieron muchas trabas para que yo llegara a asistir a una casa de paz, yo asistí. Cuando yo asistí a la casa de paz, la líder me ora y empecé a sentir un fuego en mi interior, y ese fuego me llevó a creer algo que
que realmente se movía ahí, que era sobrenatural y que no había en otra iglesia. Sucede que cuando yo decido empezar a asistir a la iglesia, empecé a experimentar lo que es la liberación de verdad, que nunca había experimentado en otras iglesias. Y ahí empecé a entender que yo necesitaba una liberación personal. Pasé mi retiro, pasé mi liberación personal y llegué a ser libre de esos argumentos que venían en mi mente. Ahora entiendo que eran ataques muy, muy fuertes de Satanás, porque sabía que yo tenía un propósito y que yo tenía un destino y era lo que él quería paralizar. Y durante 7 años me engañó, durante 7 años me paralizó. Pero cuando yo conocí a ese Dios vivo y a ese Dios real, fue que entendí que Dios tiene el poder para absolutamente lo que diga el médico sea nada para Dios, porque Dios, todo diagnóstico del médico, para él no funcionó, sino que Dios me dio sanidad, aun cuando el psiquiatra un día, recuerdo que me sentó y me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué has dejado de tomar las pastillas? Yo le dije, yo tengo fe, yo creo en un Dios sobrenatural. El psiquiatra me dijo que no existía ese Dios, se molestó conmigo y me gritó, me dijo, mira, tu Dios no existe, eso de que dicen que la fe o que el diablo te habla, eso es mentira. Y hace poco yo he ido al Arco Herrera y he regresado con hermanos en la fe y hemos declarado por las personas que estaban ahí, porque sé que lo que el hombre dice, lo que la ciencia dice es simplemente un conocimiento limitado, pero lo que Dios dice de nuestras vidas es la palabra final que nos da realmente el derecho para poder tomar todo lo que Él nos diga, si es nuestra sanidad, si es nuestra prosperidad, si es todo. Y gracias a eso yo estoy aquí y estoy contando este testimonio, porque sé que hay muchas personas que han pasado y pasan por lo mismo que yo y no hay salida aparente en este mundo, no la hay. Nadie normalmente cura el trastorno mental. No hay una pastilla para eso, pero sí hay un Dios vivo y real que lo puede hacer. Y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo.